algunos momentos los chavitos sí ponderan entre ir a la escuela o quedarse al frente del puesto. Por supuesto, desde la lógica del prestigio incluso indígena de quien ha emprendido el proceso migratorio a la ciudad, les da un saldo muy favorable. Bueno, género y pobreza, deserción y ausentismo muestran remarcadas diferencias por sexo, atribuibles a la reproducción doméstica y a la organización de la vida familiar. Ser mujer e indígena agudiza la vulnerabilidad porque persisten formas de nupcialidad rural, que ya describió Rocío muy bien, que afectan la calidad de vida de las niñas en fases iniciales de edad reproductiva. Además, las prácticas y representaciones sobre nupcialidad y fecundidad rural implican edades más tempranas en mujeres que en hombres. Mi papá dice que yo ya no voy a ir a la escuela, pero mi abuela me dice que si me sacan me regrese al pueblo, que allá sigue estudiando. ¿Por qué tu papá ya no quiere que vayas a la escuela? Dice que pronto me van a venir a pedir, por eso dice que ir a la escuela es como tirar dinero a la basura. Claro, esta representación pues es como… implica una doble moral, porque el padre no piensa lo mismo en el caso de su hijo varón, ¿no? La jornada de trabajo también es desigual. Las responsabilidades de crianza son delegadas en las niñas, quienes se ven en necesidad de alimentar a hermanos, incluso de mayor edad, ¿no? En el puesto hago de comer y compro tortilla para mis hermanos. La que se encarga del puesto soy yo, pero ellos siempre me ayudan cuando estamos solos. La participación de los varones, como ya quedó muy claro, es siempre en calidad de ayuda, ¿no? O sea, como que tendemos a no asumir responsabilidades que creemos históricamente son para las mujeres, ¿no? Bueno, ya estoy terminando. Etnicidad y pobreza. Un segundo aspecto de discriminación tiene que ver con la representación de lo étnico como indicio de rezago. Es grotesco esto, ¿eh? La vida cotidiana escolar refuerza el estereotipo de lo sucio y lo limpio, ¿no? Son sucios y malolientes, no son de baño diario. Ellos traen las epidemias de piojos. En el contexto en que hicimos trabajo de campo, se dio una epidemia prácticamente, no solamente en la Ciudad de México, creo que era una tendencia mundial, también se observaba en España, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por supuesto que la epidemia de piojos está relacionado con un tema de, a lo mejor, de falta de higiene, pero no necesariamente es así, ¿eh? Lo cierto es que siempre hay víctimas propiciatorias, ¿no? Lo describió Jean Delumeau de manera magistral en la explicación que se dio al origen de la peste, ¿no? Nunca se explicó el origen de la peste a través de las pulgas que llevaban las ratas, sino a través de los indeseables, que en ese momento eran gitanos y judíos. Es exactamente la misma representación. Ellos trajeron las epidemias de piojos, ¿no? Detectamos representaciones que dan cuenta de lo étnico a partir de la mirada evolucionista. Tenemos indios de muchas regiones, me dice un profesor, como sintiéndose muy orgulloso del reconocimiento, pero a veces ellos mismos no saben ni de qué tribu son, me dice el profesor, ¿no? Es un estudio muy loco en ese sentido, ¿no? Ausentismo escolar y etnicidad, migración pendular en función de los ciclos agrícolas y fiestas patronales. Participan en mayordomías, Día de Muertos y fiestas de fin de año. Ausencias que duran hasta 3 semanas, incluso más, ¿eh? Detectamos familias que se ausentan desde el Día de Muertos y se avientan hasta la Candelaria en el pueblo, ¿no? Esto suscita apodos que dan cuenta del desprecio por lo rural, pero sobre todo por la condición de movilidad poblacional de estos migrantes. Aparecen sobrenombres como el Piporro, el Madaleno o el Oaxaco. Algunos de estos chavitos ni siquiera entendían por qué les decían así, ¿no? El Madaleno, por ejemplo. Es el emblema que utilizó Televisa para estereotipar al indígena a través de un programa que se llamaba El Club del Hogar, en donde aparecía un indio con una despeinado, con unos lentes de fondo de botella, que era el hazmerreír del programa, y que había pues una lógica precisamente de inferiorización, porque no tenía derecho a hablar en el programa, por cierto. Institucionalmente hay intereses por consolidar la lectoescritura en español en omisión del fomento a la cultura escrita. Esto fomenta lo que llamo ausentismo inducido durante los exámenes enlace, cuando los profesores piden a los niños indígenas no ir a la escuela o bien lo sacan del salón para no afectar la evaluación global del plantel, ¿no? Algunos docentes asocian suciedad a etnicidad negando el impacto de la economía en la reproducción social. El olor
es uno de los recursos para producir esta clasificación discriminatoria. Es que todos los niños indígenas huelen raro, es un olor agrio, se acercan al escritorio y por el olor uno sabe si es indígena o no. Lo paradójico es que el que me cuenta esto es un profesor indígena, de origen mixteco, migrante también, radicado en el DF desde hace más de 45 años, ¿no? Es la gran paradoja histórica. Bueno, la contracultura etnolingüística, esta es una de las partes que ya no pudimos explorar, pero lo alcanzamos a detectar. Ahora Olivia está trabajando en esto y está profundizando en ello. Me parece realmente muy valioso profundizar en esto, ¿no? Irremediablemente la mayoría de los niños dicen no hablar otro idioma. Sin embargo, los idiomas indígenas se escuchan en los recreos como recursos para organizar los juegos colectivos que requieren alianzas o para tomar decisiones económicas, ¿no? Entre los varones el uso del lenguaje materno está ligado a juegos donde se apuesta dinero. La rayuela, por ejemplo, los oyes cómo se están dando instrucciones en zapoteco o en mije para aventar la moneda, ¿no? Pero entre las niñas tiene que ver con negociaciones para comprar alimentos. Otro contexto interesante es el uso del idioma materno para transgredir normas instituidas. Por ejemplo, durante los exámenes se escuchan diálogos en voz baja y en otro idioma, ¿no? Se pasan las respuestas del examen, se les oye hablar en su idioma y se ríen todo el tiempo de sus compañeros porque obviamente no les entienden. El niño indígena bilingüe incomoda a la institución escolar, que es incapaz de atenderle con un enfoque multicultural y mucho menos desde una política de bilingüismo. Llegan a la ciudad chiquitos de 6 años, me dice una responsable de USAIR, a veces no saben ni hablar en español. Me los mandan aquí a sesiones de terapia del lenguaje, ¿no? Los clasifican como niños con problemas neurolingüísticos y hasta los pueden llegar a mandar a los grupos de sordomudos. Desde ese momento ya son maltratados porque son vistos como niños con retraso mental o con problemas de lenguaje. Bueno, la deserción. Los relatos sobre deserción hablan más de problemas de alcoholismo y violencia familiar que de condiciones étnicas o de clases sociales específicas. Sin embargo, detectamos formas de hostigamiento particularmente contra familias que no tenían redes de parentesco y con jefaturas femeninas. Destaca el despojo de becas a los hijos como proceso que terminó con el abandono escolar de uno de los hijos y con el cambio de plantel en el caso de otro hijo. Las expectativas de escolaridad son fascinantes, tienen que ver con la vida familiar, ¿no? Mientras que las niñas dijeron querer estudiar derecho o medicina, los niños se conciben como futuros policías o como locatarios en la Merced. La imagen de la sexoservidora es un referente identitario en el territorio de la Merced. Uno de los datos que más estridencia me hizo fue precisamente el profundo terror que todas las niñas dijeron sentir cuando pasan por Manzanares. Manzanares es uno de los callejones más grotescos que he conocido, en donde se da un sistema de esclavitud sexual, es terrible. Mientras que de los niños se espera que concluyan sus estudios de primaria, para las niñas se persigue solo la lectoescritura en español. Tercero de primaria es visto por los profes como un año de deserción escolar femenina. Las niñas de tercero empiezan a faltar ya mucho, incluso es un ciclo escolar de mucha deserción. Pero con los varones se ve que los papás los apoyan a veces para que sigan, incluso con la secundaria, ¿no? Con la idea de que son proveedores y como buenos machines van a tener que soportar la presión de mantener a la esposa. Conclusiones: aunque es factible observar redes de apoyo ligadas al parentesco, detecté que las familias suelen ser conflictivas y con indicios de violencia importantes. Las jefas de familia hablan de racismo institucional, la negación de becas, violencia en las juntas, no les avisan cuando hay juntas, ¿no? Negativas a darles información como prácticas escolares instituidas, salud. Entre niños indígenas el racismo en la escuela aparece con la interiorización de dos aspectos. La lectoescritura en español es un recurso de distinción discriminatoria y la interiorización sobre lo limpio y lo sucio a partir de códigos occidentalizados que implican normas de higiene. Esta idea de Foucault de vigilar y castigar, desde la lógica de la escuela como un espacio ligado a la ideología de la higiene, de veras se vuelve absolutamente persecutoria, ¿no?
El aspecto físico, por lo tanto, es un rango de diferenciación en el trato, sin embargo, predominan más las formas simbólicas ligadas a la discriminación endolingüística. Los niños indígenas que no logran dominar la lectoescritura en español antes de segundo de primaria son tenidos como niños con problemas de aprendizaje e incluso son catalogados como personas con discapacidad intelectual. Las normas de género que regulan la sexualidad rural también inhiben, ¿no?, de manera notable la continuidad del proyecto educativo, particularmente en niñas indígenas migrantes. Persisten remarcadas ideas sobre sexualidad reproductiva, lo que favorece el abandono escolar de niñas menores a los 12 años que no terminan de vivir su infancia cuando ya se ven inmersas en la crianza de bebés. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, remonté un poco el tiempo y creo que nos da la posibilidad de escuchar de manera muy interesante los comentarios que nos puedan hacer. Úrsula viene de Flaxo, la doctora Úrsula Zurita ha trabajado cuestiones de desigualdad, me parece que entra ad hoc por el tema de la cuestión también de ciudadanía. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me hizo Daniel Hernández, amigo, compañero de escuela de hace varios años, y la oportunidad de reflexionar colectivamente sobre varios temas que son fundamentales, digamos, tienen un lugar importante en la investigación educativa que se ha hecho en nuestro país y en muchos otros países, y que no por ello le han restado digamos, la complejidad que de suyo tienen estos problemas, ¿no? La verdad es que es un reto hacer comentarios porque hay distintas aproximaciones que nos invitan a pensar en las investigaciones que Verónica, Rocío y Daniel han presentado aquí. Ya mis anotaciones se convirtieron en un mapa difícil de descifrar, pero voy a hacer lo posible por no perderme. Yo tenía preparado como comentarios enfocados en dos cuestiones, digamos, de gran alcance, ¿no? Por un lado, la desigualdad educativa y retomando ahí la cuestión de la interculturalidad como una respuesta y una respuesta muy importante, interesante en los últimos años en nuestro país. Y el otro gran eje tenía que ver con el derecho a la educación, ¿no? Que pensar esto desde la desigualdad, desde la interculturalidad o desde el derecho a la educación, bueno, nos abre una serie de preguntas y comentarios que nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero conforme fui leyendo y pensando sobre todo cómo articular mi presentación, también me di cuenta de un tema que yo creo que ahora es en el que me voy a detener, que es el de la violencia, que es forma parte de inquietudes personales que he desarrollado a través de distintas investigaciones, pero que como veremos en estos casos, en estas situaciones, la violencia tiene una dimensión muy diferente y muy poco estudiada en nuestro país, y por eso creo que es importante que reflexione ahí. Bueno, los tres estudios nosotros los escuchamos acá, las principales cuestiones, digamos, analíticas, conceptuales, metodológicas, nos presentaron sus resultados y nos lleva, como les digo, ahí hay una primera aproximación, cómo lo hicieron, desde dónde, qué resultados, etcétera, que nos podría llevar una buena parte de esta charla, pero creo que no lo haré en este momento. Sin embargo, creo que hay cuestiones que vale la pena resaltar y que tiene que ver con las aportaciones que estudios como estos hacen a la investigación. ¿Por qué? Porque desde la mirada, desde la experiencia, desde la cotidianidad de estas niñas, niños y familias, nosotros podemos acercarnos y podemos inclusive ir proporcionando algunas respuestas ayudadas desde luego por los autores de estas investigaciones, de estas autoras y autor de estas investigaciones, respecto a cómo es el acceso, ¿no? Cómo es la permanencia, cómo es el logro, cómo es el desempeño,
¿Por qué la asistencia es así? ¿Por qué el rezago se va dando? Y en esto, como lo decía muy bien Verónica, vemos cómo se va cruzando la historia individual, aparentemente anónimas, sin importancia, en tanto que son las vidas de personas invisibles para la sociedad, prescindibles para el sistema educativo, inclusive causantes de que no se pueda llegar al 100% de la cobertura en educación básica, son estas niñas, estos niños y muchos otros que dadas sus circunstancias se vuelven un verdadero reto para el sistema educativo en México y en muchos otros países que tienen condiciones similares para poderlos, digamos, situar en una vida escolar más o menos normal. En este cruce entre la biografía, la historia y las grandes estructuras está, digamos, como la clave. La clave primero de la enorme complejidad que tiene este conjunto de problemas, porque va más allá de lo educativo, va más allá de lo escolar. Y en ese sentido, muchas de las acciones gubernamentales que se llevaron a cabo en el siglo XX y que todavía se llevan a cabo, pues fracasan justamente por eso, porque insisten en reducirlo al ámbito escolar cuando es un problema que tiene que ver con muchos otros ámbitos y que se tiene que ver desde una perspectiva integral, ¿no? Y en ese sentido, no verlos como necesidades exclusivamente educativas, porque como lo han mostrado muy bien las investigaciones presentadas, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la reproducción, tiene que ver con el trabajo, con la cultura, con la familia, con la comunidad, etcétera. Entonces, vemos los problemas sociales desde la perspectiva de estos individuos, vemos entonces cómo la educación y la experiencia se sitúa desde estos niños, niñas, en contextos familiares, colectivos y sociales muy singulares. Y con estas investigaciones es posible desentrañar cómo diversos aspectos producen, reproducen y agudizan la desigualdad. Y sumados todos ellos realmente se vuelven en verdaderas tragedias individuales, familiares, colectivas, ¿no? Y en un sentido desde luego muy cercano a una visión amplia del derecho a la educación, es una tragedia nacional, ¿no? Cómo juega y se combina la etnia, el género, el estatus socioeconómico, la cultura, la apariencia, la condición laboral, la religión, la procedencia, el estatus migratorio, la vulnerabilidad frente a la violencia, ¿no? Y como les decía, nos responden cómo es su experiencia escolar cotidiana a pesar de estas entradas y salidas, de estos periodos fuera del sistema, los regresos, etcétera. Y desde luego nos ayuda a entender, yo creo que esa es como entre otras grandes aportaciones de estos trabajos, pues la relación, como les decía, que guardan las vidas individuales y familiares en un contexto más amplio. Es la historia de Juanito, de Lupita, de Carolina, de Luis, pero es la historia de muchos. Describen procesos, prácticas y valoraciones, ¿no? La exclusión y la violencia. La violencia que aquí me voy a extender es la violencia que no interesa. Es la desigualdad, es la discriminación. Ay, perdone, pero de verdad me cuesta trabajo, porque esto no se estudia. Estamos viendo la violencia, el bullying, el acoso, el ciberbullying, etcétera, el programa Escuela Segura, la influencia de la delincuencia común, del narcotráfico, del crimen, y no vemos la historia de estas niñas. De estas niñas que están expuestas a la violencia, están expuestas a la violación, al maltrato, a la humillación, a la discriminación. Las autoridades no lo ven, no les interesa
y cuando interesa, las acciones no son las más afortunadas. El programa Escuela Segura, que digamos es un programa muy importante por lo que significa por primera vez en la historia de este país, un programa dirigido a este tema, pues lamentablemente sus intereses son otros y lejos de entender que la discriminación y la desigualdad son también factores que potencian esta violencia cotidiana, no solamente entre pares, sino también institucional, ¿no? En el sentido de la escuela, de los docentes que hacen a un lado a los niños, que los excluyen, etcétera. Bueno, pues es terrible, ¿no? Y esta violencia pues amenaza las condiciones, no solamente de aprendizaje, sino las condiciones que deberían asegurarse, porque justamente tiene que ver con la protección y aseguramiento de la defensa de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Gracias. Y cualquier avance democrático frente a esto, pues es realmente irrisorio. Los medios de comunicación están, como ustedes saben, como todos sabemos, ocupados, por ejemplo, en las elecciones, en los escándalos entre políticos, en los escándalos alrededor del narcotráfico, etcétera. Pero estos casos son históricos, ¿no? Algunos expertos en educación dicen, y en desigualdad, bueno, son 500 años de exclusión, de discriminación, y en décadas no se puede hacer mucho, pero yo creo que esa es también una explicación muy fácil, muy, cuestionable, porque tampoco vamos a esperar 500 años para que la situación cambie, ¿no? El siglo XX es un siglo de contrastes. Hay una enorme expansión educativa, hay un incremento permanente, pero a la vez hay un incremento permanente de la injusticia y la desigualdad, ¿no? La expansión y el incremento en los niveles de escolaridad de grupos vulnerables o llamados así, ¿no? Grupos minoritarios, ¿no? O llamados así, concebidos así, con todo lo que eso lleva consigo, mujeres, indígenas, afrodescendientes. Pero la desigualdad ha persistido y está asociada a graves problemas de calidad, de financiamiento, de mala organización del sistema educativo, de segmentación territorial, de estratificación de escuelas y desde luego de diferencias entre escuelas públicas y privadas, ¿no? Las desigualdades escolares, dicen los expertos, no se generan en el sistema educativo y eso es muy cierto, ¿no? Como vemos en estas historias individuales, familiares, hay un pasado, hay una discriminación, un racismo que lo viven en todos los sentidos y en todos los momentos. Sin embargo, en el sistema educativo se agudizan y esto es una cuestión terrible porque justamente digamos que el propósito último y primero de la educación es promover el desarrollo integral de los individuos y de las sociedades. Entonces, la educación se ha quedado, el sistema educativo se ha quedado muy corto, ha habido muy malas decisiones, ha habido avances, pero no los deseados, ¿no? Y las reformas educativas desde los 90 implementadas, orientadas a la descentralización, la generación de cuasimercados y la focalización de políticas de equidad, pues definitivamente no han sido suficientes, inclusive, y esto es muy grave, han agudizado la desigualdad, ¿no? Hay una enorme literatura especializada en desigualdad, pero los esfuerzos siguen quedándose por debajo, ¿no? Es un fenómeno como objeto de estudio muy complejo, ¿no? Que tiene que ver desde cómo se concibe, cómo se estudia, qué técnicas se utilizan para medirla o no, y por eso, por ejemplo, cuando yo les decía, estas investigaciones nos ayudan a responder el cómo y no el cuánto, porque muchos de los datos, de las cifras o indicadores que se dan, nos dicen cuántos, pero no sabemos quiénes son, cómo son, en qué circunstancias ingresan, egresan, en qué circunstancias aprenden, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también la generación de sistemas alternativos de información. En México, pues los problemas se han agudizado y afectan gravemente el derecho a la educación, que va más allá del acceso, la permanencia y el logro, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de fondo
y con una concepción más amplia del derecho a la educación que tiene que ver con su calidad, con el aprendizaje a lo largo de la vida y con la participación de la sociedad en la educación, ¿no? En este contexto, pues es especialmente urgente estudiar la desigualdad, ¿no? Y la deuda histórica que caracteriza al Estado y la sociedad mexicana es todavía mucho más aguda por la desigualdad que se expresa en otros ámbitos económicos, políticos y sociales que conjuntamente merman, amenazan, si no es que, digamos, acaban con las posibilidades de ejercer el derecho a la educación que le corresponde a ciudadanos como estos y como muchos más en tanto ciudadanos mexicanos, ¿no? La persistencia de la desigualdad afecta de manera particular a la gran mayoría de los grupos indígenas, ¿no? Y esto es terrible, y lo han dicho ya muchos, ser indígena prácticamente es estar pues condenado a una vida determinada, ¿no? Y en ese sentido, pues cualquier avance, como les decía, político, económico, social, es relativo y es muy cuestionable, ¿no? Sabemos que de 98 de cada 100 niños que asisten a la escuela de 6 a 11 años, perdón, a nivel nacional, 98 de cada 100 niños asisten a la escuela y estos niños tienen entre 6 y 11 años. Pero lo anterior es cierto solo para cierto tipo de niños, ¿no? Para los que tienen, por ejemplo, el 88% de quienes tienen 4 y 5 años, el 92% de los que tienen 12 y 14, y el 65% de los que tienen entre 15 y 17, porque como ustedes saben, conforme van avanzando el nivel de escolaridad, va disminuyendo la cobertura, ¿no? Las cifras de niños que no asisten a la escuela son muy significativas, ¿no? Aunque para algunos sean realmente cuestión de miles, ¿no? Pero son estos grupos los más desprotegidos, y entre esos están los grupos indígenas, ¿no? La inasistencia a la escuela afecta más severamente a quienes residen en hogares indígenas. Por ejemplo, el 17% de los niños de 5 años, 14% de los jóvenes indígenas entre 12 y 14, 46% de quienes tienen entre 15 y 17 años. Y bueno, los datos se van confirmando, ¿no? Porque eso, por población, por tipo de población, los indígenas ocupan, digamos, porcentajes menores respecto a los que se dicen no ser indígenas, pero también el tipo de escuelas y lo que ellas suponen, ¿no? Las escuelas comunitarias, por ejemplo, rurales, y donde tienen un componente indígena importante, pues se encuentran los mayores porcentajes de docentes cuyo nivel máximo de estudios es el bachillerato. O sea, el servicio educativo al que llegan a tener acceso los niños indígenas son generalmente escuelas que tienen las, digamos, no tan buenas, o en algunos casos peores condiciones, en términos de formación de los docentes, porque no son docentes que estudiaron para ocupar tales puestos, en términos de recursos de la escuela, en términos de posibilidades en que la educación se da, ¿no? Entonces, se van añadiendo una serie de factores desde el sistema educativo que lejos de ayudarlos, digamos, se pierden, ¿no? Que además, como lo hemos visto en estos trabajos, el enorme esfuerzo individual o familiar que puedan llegar a tener algunos de estos niños para asistir más o menos, y yo diría mucho menos de manera cotidiana como uno concibe ir a la escuela de lunes a viernes, etcétera, en un horario regular, pues en realidad son los menos. Y cualquier esfuerzo que se hace, pues digamos, el contexto en el cual ellos están inscritos, en el cual ellos están inmersos, los jala, ¿no? Habría que ver hasta dónde ir a la escuela, qué cosas, digamos, positivas les aporta, ya no digamos en términos de conocimiento, de logro, de resultados en el enlace, sino desde otra perspectiva, digamos, mucho más amplia. Como les decía, en las últimas décadas
ha habido cambios importantes y se ha dado este debate en torno al derecho a la educación, ¿no? Pero como cualquier lucha social, el derecho a la educación no es lineal ni progresivo. Y aunque ha habido cambios muy importantes en términos de los derechos de los grupos indígenas a la educación, que se expresan en leyes, etcétera, la verdad es que estos casos pues, nos muestran que hay mucho por hacerse, ¿no? Y lamentablemente, aunque en algunas experiencias, digamos, relativamente exitosas de educación para indígenas, pero hechas desde los indígenas en contextos donde la cultura, el idioma indígena son valorados, en estos casos yo pensaba no solo en los maestros, de dónde están los maestros, sino también dónde está el sistema educativo, dónde están las organizaciones de la sociedad civil, porque estos casos están completamente al margen de cualquier avance que pueda haber en este sentido, ¿no? Yo creo que hay todavía persisten visiones donde quieren ver como es un problema meramente educativo. Entiendo perfectamente que por algún lado se tiene que empezar, pero el problema es que resolver lo educativo no sirve de mucho porque los otros elementos que juegan un papel importante, digamos que desactivan cualquier posibilidad que tenga la educación para cambiar, ¿no? Y sobre todo pensando la educación como un factor de movilización social, de movilidad, perdón, social, y desde luego de movilización en un sentido político, ¿no? Entonces los avances son relativos, insuficientes, persisten demandas y los estados actúan más por presión, como en muchos otros rubros de las luchas colectivas, los estados contemporáneos actúan más en razón a las presiones internacionales que a las locales. Y lamentablemente aquí el papel del Estado es fundamental. Si el Estado no hace algo, es difícil que otros actores, aún teniendo las mejores intenciones, puedan hacer algo al respecto. Y es aquí donde el papel del Estado pues resulta ser protagónico, ¿no? A pesar de todo este discurso en torno al retiro del Estado, en torno al cumplimiento de sus responsabilidades sociales y políticas, aquí es realmente urgente su presencia y su capacidad de liderazgo, en el caso de México y en las últimas administraciones federales, es todavía mucho más ausente. Gracias. Bueno, tenemos la participación de Santiago Bastos, es antropólogo del CIESAS Occidente y tiene una trayectoria interesantísima estudiando migrantes en las ciudades. Bueno, buenas tardes a todos. Yo no voy a utilizar recursos técnicos, voy a ir a la vieja escuela aquí a platicar. Entonces no sé si pueden ponernos un poco de luz aquí, ahí arriba, para poder ver las notas, ¿no? Porque yo, la verdad es que agradezco primero, como se hace, pero realmente es de oficio hacerlo, a Daniel la posibilidad de venir aquí a una mesa como esta, porque da la posibilidad de, pues esa cosa que siempre dicen de la construcción social del conocimiento, ¿no? O sea, cómo realmente en estos espacios es como uno va aprendiendo, no solo de qué hacen, qué leen los colegas, sino este tipo de posibilidades de discutir, bueno, discutir en el buen sentido, de debatir, de confrontar, ¿no? Y lo primero que a mí me llamó la atención, y lo hablaba con Ivette, que es una compañera ahí del doctorado que hablamos, es como lo que ustedes estaban trabajando es un tema que nosotros hemos venido trabajando, bueno, en CIESAS Occidente y antes, desde hace bastante tiempo, pero cómo el enfoque de ustedes era diferente, ¿no? Y entonces eso producía no resultados etnográficos diferentes, sino formas de concebir los resultados que son de otra manera. Y eso como que mueve mucho las cosas y ayuda a entender, ¿no? Y gracias a la participación de Adrián, pues ahí he comprendido también varias cosas, ¿no? Entonces, como que a mí me parece, por ese lado, lo primero que yo me gustaría destacar es la idea esta de no vamos a estudiar simplemente la cuestión de por qué los niños van a la escuela o no escuela, sino por qué se da deserción y ausentismo. O sea, ahí hay un problema concreto y que hay que resolver. Y entonces partimos también de un deber ser, partimos de una norma que esperamos que se cumpla, que es que los niños de ciertas edades deben ir a la escuela. Entonces yo creo que eso ya nos pone en un tipo de estudio que nos obliga a trabajar de cierta manera.
yo ahora venía pensando y diciendo, bueno, lo que pasa es que yo cuando he trabajado sobre temas de estos, a mí lo que me interesa saber, o lo que es un poco lo que guía mi trabajo un poco también en la tensión esta que mencionaba Adrián, es, bueno, ¿qué significa en una sociedad latinoamericana, en una sociedad como la mexicana o la guatemalteca, donde yo trabajaba, qué significa ser